Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por 3 ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza en las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Como cada día, los saludamos con mucho cariño, con mucho aprecio, queridos amigos. Estamos en su programa Creed en sus profetas, el programa dedicado al estudio, a la reflexión de las Sagradas Escrituras, con el acompañamiento, con el estudio, la guía, la profundización del espíritu de profecía. Esta tarea siempre nos convoca con mucha alegría y entusiasmo, juntamente con el pastor Bruno Razo. Gracias, Pastor Eber. Es una alegría estar contigo, es una alegría estar con todos nuestros amigos, con todos nuestros hermanos, por la radio, por la televisión, por internet, y saber que juntos podemos estar con Dios. Gracias por dejarnos entrar en su casa, en su auto, en su tiempo, en su vida, para compartir juntos reflexiones. Hoy del Salmo maravilloso, extraordinario, ¿no? El Salmo del Pastor. Yo digo que no es solo el Salmo del Pastor, es también el Salmo de la oveja, ¿no? Claro, en realidad. Así que estamos juntos, Pastor Eber, para recordar, para profundizar en algunos mensajes maravillosos de este Salmo extraordinario. Sí, en realidad este Salmo con sus 6 versículos trae una riqueza espiritual muy grande, una enseñanza para todos nosotros. Las mismas palabras de inicio, Jehová es mi pastor, nada me faltará, ya indican muchísimo. Ya como hemos recibido la explicación muy temprano en la mañana, hemos acompañado el estudio en Reavivados por su palabra, ahora queremos hacer un extra. ¿Qué dice Elena White? ¿Cómo aplica Elena White las palabras del Salmo 23 al ministerio de Cristo en la tierra? Muy bien, excelente. El libro El deseo de toda la gente, que está centrado en Jesús, porque es quien toda la gente desea, ¿no? Claro. Es nuestro gran deseado. Dice así: Cristo aplicó estas profecías a sí mismo y mostró el contraste que había entre su carácter y el de los dirigentes de Israel. Los fariseos acababan de echar a uno del redil porque había osado testificar del poder de Cristo. Habían excomulgado a un alma a la cual el verdadero pastor estaba atrayendo. Así habían demostrado que desconocían la obra a ellos encomendada y que eran indignos del cargo de pastores del rebaño. Jesús les presentó el contraste que existía entre ellos y el buen pastor y se declaró el verdadero guardián del rebaño del Señor. Antes de hacerlo, sin embargo, habló de sí mismo empleando otra figura. O sea que Jesús es el pastor, Jesús es el que cuida de las ovejas. En los días de Jesús,
había un lugar así donde se concentraban todas las ovejas. Y las ovejas eran marcadas y la marca representaba la propiedad, el dueño a quien pertenecían. Pero el Evangelio dice que la oveja escuchaba la voz de su pastor. Así que el pastor ni necesitaba ir a ver las marcas, ¿no? Porque la oveja escuchaba la voz de su pastor. Y a diferencia de los otros que pretendían ser pastores y no lo eran, porque el pastor verdadero se desvive por la oveja, esa es la gran diferencia, ¿no? Aquel pastor que era un negociante, que era un mercenario, se abusaba de la oveja. Lo único que le interesaba era la lana de la oveja. Pero el verdadero pastor, lo que le interesaba era dar su vida por salvar a las ovejas. Por eso el Evangelio también utiliza la figura de que, ¿qué pastor, no? Tiene 99 y se queda tranquilo porque tiene 99 y le falta una. No, no. El verdadero pastor se alegra porque tiene 99 en el redil, pero sale a buscar a la que está herida, a la que está lastimada, a la que está perdida, porque él no desiste, no se conforma con que la mayoría estén salvas. Él quiere ser pastor de todas las ovejas. Interesante que él mostró el contraste entre los pastores del rebaño que no eran dignos, que no eran realmente verdaderos guardianes del rebaño, y él que daba su vida, ¿no? Él se declaró el verdadero guardián del rebaño del Señor, ¿no? Yo soy el buen pastor. Eso nos indica que el Salmo 23 está totalmente bien aplicado a la vida y al ministerio de Jesús. Totalmente, totalmente. O sea, nosotros tenemos que remitirnos a que en los días de David había la figura del pastor de ovejas. Claro. Pero él no está hablando simplemente de un pastor de ovejas por hablar del pastor de ovejas. Está utilizando un hecho conocido para aplicarlo a Jesús como el buen pastor y a nosotros como sus ovejas. Claro. Y en realidad el pastor que ahora está intercediendo por nosotros en el cielo, él tiene sus agentes para hacer su obra. Y justamente cuando nosotros, es decir, los hijos de Dios, atravesamos, porque el Salmo 23 habla en una parte del valle de sombra de muerte, el buen pastor nos cuida, pero Elena White hace una ampliación. ¿Cómo lo hace el Señor del rebaño para cuidar a todos sus hijos aquí en esta tierra? ¿Qué nos puede decir? Elena White dice lo siguiente: todo redimido comprenderá el trabajo de los ángeles en su propia vida. ¿Qué sensación le producirá conversar con el ángel que fue su guardián desde el primer momento, que vigiló sus pasos y cubrió su cabeza en el día de peligro, que estuvo con él en el valle de la sombra de muerte, que señaló su lugar de descanso, que fue el primero en saludarlo en la mañana de la resurrección y conocer por medio de él la historia de la intervención divina en la vida individual de la cooperación celestial en toda obra en favor de la humanidad? Elena de White está aplicando aquí el ministerio de los ángeles, ¿no? Porque el Salmo dice que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Porque el Salmo dice que unges mi cabeza con aceite. Y hay un detalle así que no es pequeño, ¿no? Pero que yo no lo mencioné en el Revivados y voy a aprovechar para mencionarlo aquí. En los días de David había en aquellas tierras lejanas y distantes algo así, una mosquita, ¿no? Que producía dolor, ardor, picazón, infección y finalmente podía matar la oveja. Esa mosca tenía dos lugares ideales donde alojarse: el oído y la nariz. Era el lugar donde podía introducirse en el interior de la oveja. Y la manera de prevenir y la manera de aliviar ese ardor, ese picazón y de combatir esa infección y prevenir de esa muerte era ungir la cabeza con aceite, ¿no? Entonces dice, aunque yo ande en valle de sombra de muerte, esté cerca de la muerte, esté atacado por la infección de este mundo, el Señor unge mi cabeza con aceite que cura, que suaviza, que restaura. Y esa figura del aceite no solo aparece aquí en el Salmo 23, también aparece en Isaías, cuando habla de la lepra como la enfermedad del pecado, y dice que Él puede suavizar, puede curar nuestras heridas.
Y la figura del aceite aparece muchas veces en la Biblia, ¿no? Aunque andemos en la proximidad de la muerte, no tenemos por qué temer, porque el pastor unge la cabeza de la oveja con aceite para curar, para proteger, para aliviar el dolor. Qué linda figura, pastor. Realmente nosotros estamos protegidos porque Dios tiene un ángel guardián. Un día le vamos a preguntar, ¿no?, a nuestro ángel cuántas cosas hizo, cuántos peligros estábamos, ni sabemos, ¿no?, donde Él trabajó para hacernos atravesar por ese valle de peligro, sin peligro. Así es. Y bueno, pastor, el tema de la intervención divina en la vida individual es real, ¿no es cierto?, para cada cristiano. Totalmente real, tan real como que el pastor daba su vida por sus ovejas. Qué bueno. Amigos, el pastor verdadero, el que cuida del rebaño, es aquel que da su vida por las ovejas, es aquel que cuida, que unge con aceite, que envía a sus mensajeros, a sus ángeles para protegernos. Él está siempre pendiente de nosotros. Después de estos mensajes, retornamos para poder continuar con este tema. ¿Qué tal? Presta mucha atención a esta cita. Jacob prevaleció porque fue perseverante y decidido. Su experiencia atestigua el poder de la oración insistente. Este es el tiempo en que debemos aprender la lección de la oración que prevalece y de la fe inquebrantable. Las mayores victorias de la Iglesia de Cristo o del cristiano no son las que se ganan mediante el talento o la educación, la riqueza o el favor de los hombres. Son las victorias que se alcanzan en la cámara de audiencia con Dios, cuando la fe fervorosa y agonizante se hace del poderoso brazo de la omnipotencia. Qué lindo, ¿verdad? Esta cita tú la encuentras en el libro La Oración, escrito por Elena G. de White. No puedes perder este maravilloso libro de tu biblioteca personal. Así que te invito una vez más, descárgalo como Elena G. de White del App Store o del Play Store. Todavía queremos presentarles un llamado para poder así introducir al Señor en nuestra vida. Si usted se siente tan frágil como una oveja, tan abandonada y sola como una oveja perdida, yo quiero recordarle que Jesús es nuestro buen pastor. Yo quiero recordar que todos nosotros tenemos de parte del Señor un ángel guardián que permanentemente está a nuestro lado para acompañarnos, para cuidarnos, para protegernos, para conducirnos. Ni siempre lo notamos, ¿no? Ni siempre percibimos, ni siempre agradecemos, pero tal vez hoy y ahora sea un buen momento para recordar una vez más que hay un ángel de Dios a nuestro lado, que el buen pastor está a nuestro lado y tiernamente nosotros como ovejas nos coloquemos al amparo de su gracia. Ahora vamos a orar. Gracias, Señor, porque eres nuestro pastor. Gracias porque tus ángeles y un ángel especializado es nuestro guardián permanente. Gracias porque somos tus ovejas y el buen pastor ha dado la vida por las ovejas. Que este pensamiento nos inspire, renueve en nosotros la confianza, reencienda la fe y la esperanza y nos comprometa a vivir como ovejas de tu redil hasta el día en que conformemos contigo un rebaño único y un rebaño para siempre. Abrázanos fuertemente. Te lo pedimos, te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esto ha sido Creed en sus profetas. La promesa y la esperanza es encontrarnos el día de mañana, Dios mediante, aquí en Nuevo Tiempo.